Les presento a la ingeniera Rosa María Valdés, que es subdirectora del área técnica de la Dirección General Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación de la CONUE, quien será nuestra moderadora el día de hoy. Ingeniera Valdés, adelante por favor. Muchas gracias, Adriana. Bienvenidos al webinar El alumbrado público a través del tiempo. A nombre de la CONUE, agradezco a ICA por Cobre el apoyo para realizar esta serie de webinars enfocados a mejorar la eficiencia energética en temas de interés para los estados y municipios. En este sentido, aprovecho para recordar a nuestra audiencia sobre la convocatoria al diplomado Aprovechamiento Sustentable de la Energía en Municipios, desarrollado por la Universidad Autónoma del Estado de México en conjunto con el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat y la CONUE, cuya información está disponible en la página www.uaemex.mx y en el Twitter de la Comunidad de Estados y Municipios, @cmunicipios1. A continuación, presentaré al ingeniero Martín Cortés, a quien agradecemos su tiempo y apoyo como ponente. Actualmente, él es especificador de vialidades en la división de Lighting de Eaton, con más de 15 años de experiencia como consultor técnico. Es ingeniero eléctrico egresado de ESIME, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Laboró durante 10 años en el Laboratorio de Alumbrado del Gobierno del Distrito Federal. Ingeniero, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación por parte de la CONUE para dar esta plática. Pues prácticamente esta plática está orientada pues a ver una parte de la historia del alumbrado público, cómo ha venido desarrollándose tanto a nivel nacional como en algunos países, principalmente en Francia, que es donde surge los primeros inicios del alumbrado público. El objetivo principal pues, del alumbrado público está vinculado estrechamente a la seguridad, las actividades productivas, el uso adecuado de la iluminación para el flujo vehicular y peatonal, y en general pues tiene una influencia directa sobre el bienestar de nuestra ciudadanía en este caso. Vamos a empezar con algunos antecedentes y datos históricos que pues se remontan a la época prehispánica, donde la Gran Tenochtitlán ya desde en aquel entonces pues ya contaba con iluminación a base de antorchas de ocote instaladas en las entradas de las viviendas, y posteriormente se fueron iluminando las calles, las cuales pues eran muy limpias en aquel entonces y regulares, las cuales eran alumbradas en la noche por medio de braseros o pebeteros de leña en las bocacalles principales. Hasta que fue la devastación por parte de los conquistadores en 1521, el Imperio Azteca pues contó con ese servicio. Y los conquistadores introdujeron los faroles, pero no llegaron a este alumbrado al final del día. No fue sino hasta en 1790, cuando don Juan Vicente Güemes, el segundo conde de Revillagigedo, estableció el servicio de alumbrado público en la Nueva España, a base de faroles de aceite, de nabo o ajonjolí, instalados en postes de madera o fierro, que se conocían como patas de gallo por la forma que tenían los postes y la parte que sujetaba los luminarios. Aparece en aquel entonces lo que se conoce como el guardafarolero, el guarda, el sereno o gendarme, quienes encendían los 1079 faroles que ya tenía la ciudad. Asimismo, en Francia, que son de los pioneros en alumbrado público, pues estamos viendo que en 1524 ya había ordenanzas para iluminar las casas e iluminar las calles también por medio de faroles de aceite. Por igual, en aquel entonces también ya contaba con un cuerpo de vigilancia nocturna encargado de encender y apagar esas lámparas. Y el alumbrado público pues se establece en Francia en 1667. A partir de 1790 en México, pues el alumbrado público surge y se establece como tal, ¿no? Posteriormente, en 1848, después de la Guerra de Estados Unidos, se comenzó a usar trementina en 500 lámparas especiales que se compraron a una compañía de nuestro vecino del norte para iluminar las principales calles de México, sustituyendo la mayoría de lámparas de aceite que se instalaron desde aquellos tiempos virreinales.
En 1855, el Ayuntamiento de la Ciudad de México logró comprar 100 lámparas más de trementina, ampliando la zona iluminada y llevando las lámparas de aceite que sustituyeron a zonas donde no existía el servicio. Entonces se construyeron 40 columnas de fierro y farolas para iluminar la Plaza de Armas, hoy el Zócalo, y sustituir las viejas patas de gallo de madera que existían iluminadas con lámparas de aceite. La primera utilización del alumbrado de gas para iluminación pública fue en la calle Pall Mall de Londres. Como decía, son pioneros prácticamente de la iluminación del alumbrado público. Y en 1857, en México, se instalan los primeros luminarios de gas y se inauguran 2 días después por Ignacio Comonfort, sin éxito. Ya no fue sino hasta con Juárez, cuando se instalan las primeras luces en 1869 a base de farolas de gas en las calles de Plateros y de San Francisco, lo que hoy es Madero. Para 1876, la Ciudad de México contaba ya con un alumbrado público a base de luces de gas y tenía aproximadamente 1884 luminarias. En 1884, asimismo en Guadalajara y en otras partes del país, pues ya se venían instalando faroles a base también de aceite. En Guadalajara se instalaron 250 faroles en la parte céntrica de la ciudad. Los primeros faroles de arco eléctrico que se emplearon fue el tipo de arco velas de Jablotchkov, quien fue prácticamente el pionero en iluminar las calles en Londres, Holborn Viaduct y Thames Embankment. Esto fue en 1880, entonces prácticamente fueron de los pioneros en instalar lámparas, en este caso eléctricas, en una instalación de alumbrado público. En México, en 1881, se instalan las primeras lámparas de arco en Corpus Christi, lo que hoy es Avenida Juárez, y en el Zócalo. En Rumania, que fue una de las primeras ciudades de Europa continental en contar con alumbrado por electricidad, se instalan en 1884 731 lámparas de este tipo. Al mismo tiempo, ya se habían desarrollado mejoras en las lámparas de arco diferencial en los Estados Unidos y se adoptó rápidamente el alumbrado por lámparas de arco. Ya para 1890 ya se contaba en el mundo con 130,000 lámparas. En 1890, la Ciudad de México ya contaba con 2.109 luminarios constituidos por 4 sistemas de alumbrado a base de lámparas de arco eléctrico, mecheros de gas hidrógeno, trementina y algunas de aceite. Era prácticamente los equipos que componían el sistema de alumbrado público en aquel entonces. La primera patente de una lámpara incandescente la obtuvo Frederick de Molay en 1841 en Inglaterra. Esta tenía una muy corta vida, por lo que no fue posible comercializarla. No sé, hasta Thomas Alva Edison en 1879, cuando produjo la lámpara incandescente con filamento carbonizado, la cual ya pudo comercializarse. Esta lámpara pues prácticamente tenía un periodo de vida de 2 días. Y en 1910, William D. Coolidge descubre el proceso para producir los filamentos de tungsteno, que fue cuando prácticamente se dio el inicio a la comercialización más rápida de este tipo de lámparas. Y en 1913 Irving Langmuir introdujo gases inertes dentro del cristal de la lámpara o bombilla, logrando retardar la evaporización del filamento y mejorar su eficiencia. Al principio se usaba nitrógeno, posteriormente se usó argón, con mezclas de nitrógeno en proporciones variantes, y bueno, ya esta lámpara prácticamente ya tenía mayor vida y podía usarse ya en muchas aplicaciones. En México, en 1896, se instalan las primeras 150 lámparas incandescentes en el portal de Mercaderes y el portal de Diputación y calles del centro de la ciudad. En 1898, asimismo en Puebla, se instalan 45 dragones de 5 globos en la avenida principal, que es Reforma. Ahí podemos ver la imagen de uno de los luminarios clásicos de este tipo de
de instalaciones, ¿no? En aquel entonces, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, los conocidos dragones con esferas. En 1912 se instalan 62 también candelabros con 5 globos palinos en Avenida San Francisco y Madero, y 100 más en el Zócalo y calles de alrededor, por lo que se incrementa el censo de luminarios de este tipo. En 1922 ya se contaba con más de 3,000 lámparas, en su mayoría de arco, y en 1923 se empezaron a cambiar por lámparas incandescentes, terminando un año después. Ya los circuitos de energía eléctrica que ya existían en 1928, una vez de que ya surgió la primera compañía de electricidad en México, se permitió que se aumentaran los puntos de luz a 8,811, dando vida nocturna a las calles y plazas de la Ciudad de México. Ahí podemos ver unas imágenes de 1920, en donde la imagen de la izquierda, pues ya vemos algunos luminarios ya de tipo decorativo con lámparas incandescentes. Y en la siguiente imagen, que es la calle Moneda, ahí podemos ver ya algunos luminarios también decorativos, pero suspendidos sobre las calles. Este tipo de iluminación se le denomina de catenaria. Las lámparas fluorescentes prácticamente se patentaron en 1927, aunque desde la década de 1890 ya había trabajos experimentales realizados por algunos alemanes sobre este fenómeno. Las lámparas fluorescentes se introdujeron comercialmente hasta 1938, y en 1944 se hicieron las primeras instalaciones de alumbrado público con lámparas fluorescentes en algunas ciudades del país y del mundo. En 1901, Peter Cooper Hewitt inventa el primer modelo de lámpara de mercurio, aunque no registró su patente hasta 1912, y en 1913 se empieza a comercializar. La lámpara de vapor de mercurio prácticamente vino a sustituir las lámparas incandescentes y fluorescentes que ya se usaban en alumbrado público. Las lámparas de vapor de sodio se empiezan a desarrollar en 1931 en Europa, cuya luz es de color ámbar, de tamaño menor, que permite un mejor diseño de los luminarios por ser una fuente más pequeña y más controlable. Actualmente pues es la lámpara que más se usa en instalaciones de alumbrado público. A mediados del siglo XX, las lámparas de sodio de alta presión aparecieron en las calles, carreteras, túneles y puentes de todo el mundo. Y pues hoy en día se siguen empleando. La lámpara de vapor de sodio, en la imagen que ven en la parte izquierda, es una lámpara de vapor de sodio de baja presión, la cual pues no se empleó mucho, ya que emitía una luz monocromática y pues no permitía pues buena percepción visual en las vialidades y en la iluminación de plazas y alumbrado público. Desde finales del siglo XX pues se ha venido ya renovando todos los sistemas de alumbrado público de las principales ciudades del mundo con lámparas de aditivos metálicos, principalmente en aplicaciones donde se requiere hacer juicio de colores, como son estacionamientos, fachadas, monumentos, parques y jardines y áreas deportivas. En 1962 surge el primer LED visible rojo, inventado por Nick Holojak, y en 1970 empiezan a aparecer los LEDs de colores verde, naranja y amarillo. Posteriormente, en 1993, se desarrolla ya el LED azul por Shuji Nakamura, ya con un flujo luminoso de 1 lumen de estos LEDs, pues prácticamente ya para empezarlos a considerar para iluminación. No fue así hasta 1995, cuando surge el primer LED de luz blanca, ya para prácticamente usarlo en algunas fuentes de luz. Y a partir del año 2000 surgen los primeros LEDs de 100 lúmenes, los cuales pues ya se empleaban empezaban a hacer experimentaciones en luminarios y en iluminación.
En 2005 y de ahí para acá, pues prácticamente los LED se han venido integrando ya en paquetes LED chip, ya con salidas luminosas arriba de los 1000 lúmenes. Con el constante desarrollo de la tecnología de LED, actualmente se diseñan luminarios para alumbrado público a base de paquetes que generan alta salida luminosa, capaz de sustituir luminarios a base de lámparas de descarga de alta intensidad, dando como resultado un uso eficiente de la energía. Estamos hablando de que ya los LEDs integrados en los luminarios pues puede tenerse resultados de hasta más de 120 lúmenes por watts. El marco legal del alumbrado público pues surge con la incorporación, a partir de la Constitución Política de Estados Unidos en su reforma de 1983, en donde el artículo 115, fracción 3, se incorpora como obligación, facultad, competencia y atribución de los municipios del país el prestar los servicios públicos, entre ellos el alumbrado público. Esta obligación del servicio de alumbrado público se tiene que dar de acuerdo con el presupuesto de cada uno de los ayuntamientos. Entonces, esta es prácticamente la base legal del alumbrado público. Para regular, pues prácticamente la comercialización, la seguridad y la calidad de algunos productos, en México existen normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que regulan este tipo de productos y algunos servicios. Las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio, por lo que pues deben de cumplirse cabalmente. Las normas mexicanas son recomendaciones de procedimientos o nos establecen especificaciones de producto, las cuales pues deben de en algún momento estar dentro de esos parámetros. El uso de lámparas para alumbrado público en 1999, en la NOM 001 de instalaciones eléctricas, se estableció en su artículo 934 de alumbrado público que no estaba permitida las lámparas incandescentes, fluorescentes, de tuxteno halógeno, vapor de mercurio y luz mixta para el alumbrado público, a excepción de pasos a desnivel, peatonales, alumbrado de emergencia e instalaciones temporales. Con esto, pues prácticamente, después de esa fecha, todas las instalaciones de alumbrado público deberían de considerarse tecnologías como las lámparas de vapor de sodio y las lámparas de aditivos metálicos. Y pues hoy en día, con el desarrollo de los LED, pues es lo que ahora estamos buscando aplicarlo en alumbrado público. En 1988, en el Departamento del Distrito Federal, se crea el primer laboratorio de alumbrado público y se acredita en 1991 ante el SINAT, hoy la EMA, el cual tenía por objetivo verificar y comprobar que los equipos que adquiere cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y calidad conforme a las normas NOM y NMX aplicables. Actualmente pues se elabora pruebas para verificar todas estas normas, evaluar la conformidad de los productos y pues le da apoyo pues tanto a su institución, al gobierno del DF, como a entes externos. En el seno de la CONAE, hoy CONUE, se elabora la primera norma NOM 03 2004, de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas públicas, la cual fue publicada, la cual tiene, el propósito de reducir el consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público. Esta misma norma prácticamente fue revisada y actualizada en 2013. Y establecía en aquel entonces, en el 2004, solamente los DPAs, la densidad de potencia eléctrica en el alumbrado máxima que debería de tener una instalación de alumbrado público. Es decir, cuántos watts por cada metro cuadrado máximos debería tener una instalación.
En septiembre del 2010, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, la CONUE, y la Comisión Federal de Electricidad y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, suscribieron un convenio marco de colaboración para la ejecución del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para Alumbrado Público Municipal. Para mejorar la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público mediante el uso de tecnologías que cumplan con los mayores estándares en la materia, se publican en el seno igual de la CONUE la NOM 028N del 2010, que su título dice Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General, Límites y Métodos de Prueba, la cual establece los valores mínimos de eficacia para lámparas de uso general y las que se utilizan en alumbrado público. Asimismo, se elabora la NOM 031 en el 2012 de eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz LED destinados a vialidades y áreas exteriores públicas, en la cual pues contiene especificaciones y de eficacia luminosa mínima que deben de tener los luminarios de LED destinados para áreas exteriores y vialidades principalmente. Asimismo, contiene los métodos de prueba que deben de aplicarse para verificar dichas especificaciones. Esta norma no aplica para luminarios con tensiones de 48 volts y abajo. Asimismo, no aplica para luminarios decorativos, ornamentales, con emisión de luz cambiante de colores, ni luz monocromática. Prácticamente es para luminarios de alumbrado público exteriores a base de LEDs. Y pues para la certificación de estos productos, pues se realiza una serie de pruebas que están consideradas en esta norma, como son la eficacia luminosa mínima del luminario, la relación del flujo total luminoso, la temperatura de color correlacionada. Más adelante vamos a ver ahí algunos conceptos para que entendamos un poquito más, ya pasando a la parte de criterios. El flujo luminoso mantenido, el índice de rendimiento de color, factor de potencia, distorsión total de armónicas, flujo luminoso de deslumbramiento, ciclo de choques térmico y conmutación y descargas atmosféricas, así como también la información comercial que debe de tener la etiqueta, tanto del luminario, del empaque y pues el instructivo de instalación que debe de llevar el luminario. Todas estas pruebas pues prácticamente son importantes y son parte para la certificación de este tipo de productos. Pues el alumbrado público, como ya habíamos en un principio, pues está orientado a iluminar áreas de carácter público, pero en la normatividad actual están consideradas ya algunas definiciones, como el NMXJ 619, en donde nos dice que el alumbrado público es un sistema de iluminación de lugares o zonas públicas con tránsito vehicular y peatonal, normalmente en exteriores, que proporciona una visión confortable durante la noche o en zonas oscuras. Y en la NOM 013 de ENER de 2013 también viene una definición que pues prácticamente reafirma la definición anterior, que indica que tiene como finalidad principal el proporcionar condiciones mínimas de iluminación para el tránsito seguro de peatones y vehículos en vialidades y espacios. Para pues recapitular un poquito en la parte de términos y conceptos de iluminación, vamos a mencionar algunos, como son el flujo luminoso, que es la cantidad de luz que sale de una lámpara y su unidad es el lumen. La intensidad luminosa es la potencia luminosa de una fuente de luz en una dirección dada y su unidad es la candela, solamente en una dirección dada, independientemente de la distancia de ese vector o de esa dirección. Eficacia luminosa, pues es la relación simplemente entre el flujo luminoso que emite una lámpara y la potencia total consumida por ella, es decir, los lúmenes sobre watts. La eficiencia de un luminario es la relación entre el flujo luminoso que emite un luminario y el flujo luminoso que emite la lámpara.
es la eficiencia. Aquí vamos a tomar como base que cuando se verifican los luminarios o se determinan las fotometrías de cualquier luminario de aditivos metálicos, vapor de sodio LED o de cualquier tecnología, determinamos primero el flujo luminoso que emite el luminario y posteriormente el flujo luminoso que emite la lámpara. La diferencia es la eficiencia del luminario en sí. La iluminancia es el flujo luminoso distribuido en una superficie y su unidad de medida es el lux. La luminancia es la intensidad luminosa reflejada por una superficie y su unidad es la candela por metro cuadrado. El índice de rendimiento de color es la capacidad que tiene una fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de los objetos en comparación con una fuente de luz natural. Se mide en una escala de 0 a 100, donde 100 es el nivel más alto tomado como referencia del Sol. Todas las lámparas emiten una luz de cierto color según el tipo y principio de operación. A este color aparente de la luz que emite una fuente luminosa artificial se le llama temperatura de color. Y bueno, pues por aquí podemos ver un ejemplo de la tonalidad que tiene una instalación, o que da más bien una fuente luminosa a una instalación, en donde podemos ver cómo se acerca a esta escala de temperatura. El valor, dependiendo del valor, pues es la tonalidad que adquiere, ya sea una tonalidad cálida, una tonalidad fría o una tonalidad azulada. A eso se refiere la temperatura de color, a la apariencia que da, de color que da la lámpara o la fuente luminosa. El diseño de alumbrado público, para el diseño de alumbrado hay que considerar pues algunos criterios, y en este caso el principal criterio se hace en función de la iluminancia horizontal en luxes. Hay otro concepto que es el de cálculo de iluminancia, que es por candela por metro cuadrado. Ya vimos algunas de las definiciones básicas, que pues consideran la reflectancia del pavimento, el deslumbramiento perturbador provocado por las superficies o por la misma fuente de luz, y la correlación visual debido a la calidad de iluminación de la vialidad por agentes externos. Sin embargo, pues usamos prácticamente el criterio de iluminación de vialidades, ya que pues tenemos una norma en la cual podemos hacer referencia y sobre esa partir para hacer el diseño de instalaciones de alumbrado público. Esta norma pues es la NOM 013 de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades, y estableció los niveles de eficiencia energética en términos de valores máximos de densidad de potencia eléctrica en alumbrado, es decir, watts por metro cuadrado, así como la iluminancia mínima promedio en luxes para esas instalaciones. En este caso aplica a vialidades, estacionamientos públicos abiertos, cerrados y techados, para instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones ya existentes que se construyen en territorio nacional, prácticamente de aplicación nacional, independientemente del tamaño y carga conectada. En esta norma pues se establecen los parámetros mínimos en el caso de niveles de iluminancia o en luxes para los diferentes tipos de vialidades, como pueden ser autopistas y carreteras, vías de acceso controlado y vías rápidas, vías principales y ejes viales, vías primarias y colectoras, o vías secundarias del tipo residencial, comercial o industrial. Para cada una de este tipo de vialidades se establece un nivel mínimo de iluminancia en luxes, así como una uniformidad, que es la relación entre la iluminancia o los luxes promedio y los luxes mínimos que existen en esa aplicación o en ese cálculo al final del día. Asimismo, dependiendo el ancho de calle, se establecen valores de watts por metro cuadrado máximos que deben de tenerse en esa instalación, dependiendo del tipo de vialidad.
Eh, Se establecen estos valores para los diferentes tipos de pavimentos, como puede ser asfalto, concreto. Como podemos ver aquí en esta parte, ahí está la tabla 1, 2 y 3, en la que nos indica el tipo de pavimento en función de voy a adelantarme un poquito, en función de la clase de pavimento. En el caso del tipo R1, pues una superficie de concreto, el tipo R2, una superficie de asfalto, y el R3, una superficie de asfalto regular y con recubrimiento sellado. Normalmente, como criterio, consideramos, en este caso, R2 y R3 para asfalto como base, y R1 para instalaciones cuando son hay que iluminar concreto, perdón. Asimismo, como les decía hace rato, los criterios normalmente se basan en cálculos de iluminancia, es decir, de luxes, pero considerando algunos factores, como es el deslumbramiento, la reflectancia del pavimento, ya propiamente, pues también se establecen valores de luminancia mínima promedio que deben de cumplirse de acuerdo a cada una de los tipos de vialidades, ¿no? Así como también las relaciones de uniformidad que deben de tener conforme a cada tipo de aplicación. Para iluminación con superpostes, también nos establecen niveles de densidad de potencia eléctrica máxima en watts por metro cuadrado, dependiendo del área a iluminar. Aquí cabe notar que una instalación de vialidades en superpostes pues requiere y va en criterio de cada instalador o diseñador, perdón, el nivel de iluminación que se requiera, ya que normalmente este tipo de aplicaciones con superpostes pues se realiza donde hay nodos conflictivos o vialidades donde pues se requiere iluminación prácticamente de seguridad. Para esta misma norma establece los valores de DPA, de densidad de potencia eléctrica de alumbrado, en estacionamientos públicos abiertos, también dependiendo de la iluminar. Aquí se establece una iluminancia promedio mínimo de 25 luxes y una uniformidad de 4:1. Y dependiendo del área iluminar, pues se establece la densidad de potencia eléctrica máxima que debe de haber en esa instalación. Para los estacionamientos cerrados y techados, dependiendo pues en este caso la iluminación, el turno, si es en el día, si es en la noche, pues se establecen los niveles de iluminación. Como es cerrado, pues prácticamente es el mismo, y dependiendo también los accesos, las escaleras y si hay rampas, pues se establecen los niveles de iluminación o iluminancia. Y no debe de superarse en este caso los 3 watts por cada metro cuadrado. En cuanto se refiere a la normatividad para sistemas o productos de alumbrado público, están las normas que son obligatorias, las normas oficiales mexicanas, NOM 058, que aplica a productos como son balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas, tanto fluorescentes como de alta intensidad de descarga. En esta normatividad pues vienen los requisitos mínimos de seguridad que deben de cumplir cada uno de este tipo de productos. Ya como luminario, la NOM 064 también se establecen las especificaciones de seguridad y métodos de prueba que debe de cumplir tanto luminarios de interiores como de exteriores, que tanto para lámparas de alta intensidad de descarga, fluorescentes y de tungsteno halógeno, así también como para lámparas de fluorescentes compactas. Aquí se establecen pruebas mecánicas prácticamente, algunas pruebas de seguridad eléctricas, como lo es la
medición de resistencia de aislamiento, mecánicas como es la verificación de la prueba de vibración, algunas pruebas, pues si no ambientales, se puede decir que a prueba de lluvia, en la cual se determina que al final de esta prueba, por medio de un rocío simulando la lluvia, se determina la resistencia de aislamiento, indicando que pues no hay riesgo al usuario que después de llover, si llega a dar mantenimientos, llegue a sufrir alguna descarga eléctrica. Digo, son algunos ejemplos nada más de lo que establece esta norma como pruebas. Y además en la NOM 064 como tal, a su vez pide que el balastro que contienen estos luminarios cumplan con la NOM 058. Están ligadas de alguna manera estas dos normas. Las normas mexicanas que establecen parámetros de calidad, parámetros de especificación, pues nos ayudan pues también a pues adquirir equipos de alumbrado público, luminarios principalmente, que pues de calidad y que cumplan con todas estas especificaciones. La NMXJ 510 es una norma que nos pide que los balastros sean de alta eficiencia, perdón. Entonces, normalmente esta norma aplica para balastros que se usan en alumbrado público, tanto electromagnéticos como electrónicos. La NMXJ 507, diagonal 1, nos pide los coeficientes de utilización de los luminarios para alumbrado público de vialidades. En esta norma se establecen los valores mínimos de coeficientes del lado calle. Si lo vemos así, la eficiencia que debe de tener hacia el lado calle de los luminarios de alumbrado público que operan con lámparas de descarga de alta intensidad. En la segunda versión, en el compendio NMXJ 507 diagonal 2, vienen los procedimientos de prueba para verificar la fotometría de los luminarios de alumbrado público. Asimismo, en la NMXJ 605 es una norma que pues, nos ayuda a pues, etiquetar de una manera adecuada todo este tipo de luminarios, en la cual nos indican el tipo de etiqueta que debe llevar conforme a la potencia que tiene el luminario, así como las dimensiones que debe tener esta etiqueta, con el fin de que cuando un equipo de estos esté instalado, desde abajo podamos identificar de qué potencia es, de qué tipo de lámpara tiene, en el caso de descarga de alta intensidad. De acuerdo al color de la etiqueta podemos determinar pues, si es de sodio, si es de aditivos metálicos, si es de aditivos metálicos cerámicos, si es de LEDs y además de qué potencia son. Y en la NMXJ 651 es una norma que ya trae prácticamente las especificaciones y métodos de prueba para determinar los grados de protección IP, donde la primera cifra de grados de protección se refiere a la penetración de objetos sólidos y la segunda cifra se refiere a la protección contra la entrada de agua o líquidos. Entonces, en el caso de alumbrado público, pues usamos mucho lo que es el IP65, porque al final del día lo que requerimos pues es que esté libre el luminario del polvo y además que esté protegido contra al menos el rociado de agua en todas direcciones. Muchas veces pedimos IP65 en la última cifra, pues para garantizar que nuestro luminario prácticamente, en el caso de los luminarios de HID o descarga alta intensidad, pues no le va a entrar polvo ni agua al interior donde se encuentre la lámpara. Como parte de los criterios generales para la iluminación de instalaciones de alumbrado público, y con la necesidad de que se necesita proporcionar visibilidad y seguridad a los conductores y peatones, esta iluminación pues, se puede obtener además de otras fuentes, de fuentes ajenas a la vialidad, del mismo sistema de los automóviles, y así como del sistema de iluminación propio de la vialidad, y por qué no, de la misma luz de la noche por medio de la luna, ¿no? Entonces son de los factores que hay que considerar. Además de que
los niveles de iluminancia deben ser determinados adecuadamente en virtud de que la eficiencia visual es muy baja en la noche, la capacidad de percepción del individuo decrece con la edad, las características de operación del ojo humano varían con las diferentes intensidades de iluminación y de que la percepción varía en función de la velocidad de la circulación. Debe realizarse una selección entre los posibles tramos de carreteras a fin de determinar cuáles de ellos deben de ser iluminados. Los factores a considerar para iluminación de vialidades son los siguientes: el tipo de vialidad, si es una autopista, carretera, eje vial, de acuerdo a la clasificación de la NOM 013, los puntos singulares, tales como intersecciones, enlaces complicados y tramos especiales. Aquí en este caso, pues podemos ver si necesitamos una iluminación con superpostes o solamente es suficiente con iluminación con luminarios en postes individuales. Y la intensidad y composición del tráfico. En este caso, pues aquí tenemos una ayuda, como orientación, en donde se indican los valores de intensidades medias diarias de vehículos por hora, en la cual, dependiendo esta intensidad de circulación, podemos determinar el tipo de vía de carretera que se trata para poder clasificar el tipo de vialidad o enlace o intersección. Evitar el denominado efecto agujero negro. Es conveniente considerar los tramos entre enlaces cuya distancia sea inferior a 6 kilómetros en carreteras de calzada separadas y de 2 kilómetros en carreteras de calzada única. Además, resulta recomendable tener en cuenta aquellos tramos de carretera donde existe un porcentaje considerable de accidentes nocturnos respecto a los diurnos. Entonces, de aquí que, bueno, dependiendo los tramos donde pues haya pues cruces, intersecciones, donde haya glorietas o curvas, considerar a criterio del diseñador y cumpliendo con la NOM 013 los niveles de iluminación que se requieren para esa aplicación. La clasificación de luminarios en base a la TM21 es muy importante, ya que podemos determinar en un luminario y a través de un reporte fotométrico cuál es la luz que vamos a aprovechar realmente de este luminario y la cantidad de lúmenes que van a ser arrojados hacia la vialidad. En el caso de los luminarios de alumbrado público, pues requerimos que la mayor parte o cantidad de iluminación esté hacia el lado calle, y al final del día a veces no podemos evitar la parte de luz que hay hacia el lado casa. Unas veces pues, es necesario pues para iluminación de seguridad en corredores peatonales o en banquetas. Hacia arriba pues va a haber debe de haber cierta cantidad de luz, la cual pues sí debe ser considerada para determinar si el luminario pues es apto para aplicación de alumbrado público. Aquí requerimos prácticamente que hacia arriba no haya iluminación, porque la requerimos para pues prácticamente la vialidad. La clasificación de luminario de vialidades de acuerdo a su distribución de luz es otro pues criterio importante, ya que por experiencia los luminarios de alumbrado público de acuerdo a su fotometría se clasifican como tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Se recomienda que para vialidades se ocupen los tipo 1, 2 y 3, dependiendo los anchos de calle y las distancias entre postes que nos resulten del cálculo. Ahora bien, para sustituir luminarios de H y D o descarga alta intensidad por LEDs y darnos la idea de si estamos haciendo lo correcto, debemos pues saber al menos usar los datos fotométricos en el aspecto de los lúmenes que nos indica en ese reporte. En estos reportes pues
dependiendo el luminario, pues nos indican el flujo luminoso total, en el caso de la lámpara, cuando es un luminario de HID, y nos indica una eficiencia. Normalmente los luminarios de HID, en este caso que contiene una lámpara de vapor de sodio, aditivos metálicos, la lámpara tiene una eficiencia por abajo normalmente de 75%. Este es un ejemplo. El 70% de eficiencia de este luminario, que le corresponde 16.084 lúmenes de los 23.000 lúmenes totales que emite una lámpara. Pero de esos 16.000, solamente una parte se va a aprovechar del lado calle. En el mismo reporte fotométrico podemos ver que solo el 65%, es decir, 10.912 lúmenes, son los que se van a utilizar en el lado calle. Posteriormente, si vamos a determinar en función del tiempo o el mantenimiento lumínico del luminario a lo largo de los años, pues se afecta dependiendo de la depreciación de la lámpara, en este caso, que se obtiene de tablas de fabricante, y la depreciación por suciedad de polvo. En luminarios de HID, en este caso de aditivos metálicos, podemos considerar un 70%, es decir, un 30% de depreciación a lo largo del tiempo, y solamente esos lúmenes que teníamos del lado calle, pues nos va a dar por resultado, ya con esa depreciación, 7.638. Para sustituirlo por un luminario de LEDs, nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo lo correcto. En el caso del luminario LED, la fotometría nos arroja, o la medición de flujo luminoso en la esfera, nos arroja un valor de 11.004 lúmenes. Como en los luminarios de LEDs no se puede separar el LED de la óptica, se determina el flujo luminoso como elemento integral. Entonces, los lúmenes que se midan son los lúmenes prácticamente utilizables. Pero del lado calle, pues también, que es la parte que nos interesa, este luminario pues nos da 9.350 lúmenes, que es la luz que prácticamente vamos a aprovechar. Y considerando un factor de 0.91 como factor de pérdidas de luz debido a la depreciación del luminario en el tiempo debido a los LEDs y debido a la suciedad de polvo, tenemos solamente 8.415 lúmenes. Es decir, un luminario de LEDs, pues prácticamente tenemos que con el tiempo se deprecia mucho menos un luminario de calidad, con LEDs de calidad. Entonces podemos decir que con 107 watts podemos sustituir un luminario de hasta 250 watts de aditivos metálicos o de alta intensidad de descarga, que consume en realidad 290 watts. Estamos hablando de prácticamente un 60-65% de ahorro en consumo, y utilizando los lúmenes de ese luminario adecuadamente. Vemos que aquí 8.415 lúmenes pues es superior a 7.638 lúmenes aprovechables en la aplicación a lo que realmente queremos iluminar. Ahora, comparando tecnologías de LED, cuando en este ejemplo, cuando 20.000 lúmenes son 30.000 lúmenes, un luminario que consuma 428 y que emita 30.916 lúmenes, y del lado calle solamente nos arroje el 66% de este total de 30.000 lúmenes, vamos a aprovechar solamente 20.644. No así con un luminario con mejores características, con una potencia de línea de 213, prácticamente la mitad del consumo del anterior, nos da un flujo luminoso de 21.000 lúmenes, y del lado calle, con la fotometría, nos da un valor de 82.9% de esta cantidad de luz hacia el lado que queremos usar, 17.548 lúmenes. Es decir, estos datos de diseño pues, son importantes porque con esto nos damos cuenta de realmente cuál es la cantidad de luz que realmente se aprovecha. Una vez ya aplicando los factores de depreciación de luz,
al final del día estos 20.644 con el tiempo se van a convertir en 16.082 lúmenes. Y en el caso del luminario, de este otro luminario, por la depreciación que tiene, se va a convertir de 17.000 a 6.004 lúmenes. Aquí muchas veces esta depreciación, o la mayoría de las veces, depende de la calidad de los LEDs, qué tanto se deprecian con el tiempo. Ajá. Por eso este factor a lo mejor aquí menor y este factor aquí más alto. Aquí estos datos son un ejemplo, pero son obtenidos de alguna manera de los datos que cada uno de los fabricantes nos da. Entonces, ahí de donde pues tenemos luminarios que son unos son más eficientes que otros. El diseño y uso adecuado de la iluminación de vialidades como instrumento operativo proporciona beneficios económicos y sociales como son la reducción de accidentes nocturnos, incluyendo los daños humanos y las pérdidas económicas, la ayuda a la protección policial y seguridad ciudadana, la facilidad del tráfico, la promoción del transporte y el desplazamiento durante las horas nocturnas, el ahorro de energía y la reducción en la facturación, que es lo que muchas veces buscamos, y la contribución al medio ambiente con el uso de tecnologías limpias. Y como conclusiones, para lograr resultados eficientes y con calidad deseada en el diseño de instalaciones de alumbrado público, debemos de tomar en cuenta principalmente la eficacia luminosa, los lúmenes por watts de las fuentes de luz, muy importante, la eficiencia luminosa y energética, así como el máximo desempeño y aprovechamiento del flujo luminoso, como lo vimos en el ejemplo, y de la alimentación eléctrica. El nivel de iluminación, la uniformidad y el confort visual. El máximo ahorro de energía, con el menor costo de inversión y mantenimiento. Así como la continuidad de servicio y mantenimiento lumínico y lo que es una garantía de operación. Y pues me quedo aquí con esta notita, con este mensaje: los pueblos que tienen memoria progresan. De mi parte es todo. Agradezco su asistencia. Le doy la palabra a la ingeniera Rosa María Valdés. Gracias, Martín. Si quieres, seguimos con la presentación. La vas manejando. Ok, las herramientas. Agradezco primeramente la presentación del ingeniero Martín Cortés y invito a la audiencia a enviar sus preguntas y comentarios a través de esta plataforma. Vamos a darle un poquito de tiempo para que formulen la serie de preguntas y nos puedan ir retroalimentando y nosotros poder ir atendiendo estas preguntas. En cuanto a las herramientas que la CONUE tiene en la página de internet, tenemos, déjenme ponerla completa porque si no la van a ver aquí. Ay, segundito. Tenemos en el portal principal de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía disponibles en la sección de caja de herramientas, tanto en la página principal, como les comentaba, como en el portal de estados y municipios. La herramienta de evaluación que ven en icono verde, que nada más está como evaluación de proyectos de alumbrado público, se ha desarrollado por dar una facilidad a los funcionarios de los municipios en el sentido de dar esta herramienta, y esta herramienta les va solamente a hacer un diseño más bien les va a decir el proyecto del alumbrado ineficiente por un proyecto eficiente. Cuidando que los niveles de iluminación sean apropiados para cada tipo de vialidad. Así, el objetivo finalmente de este proyecto de modernización de alumbrado público brinda y proporciona
un punto de partida a estos proyectos de alumbrado público. Para los proyectos en fase inicial propone tecnologías eficientes y la potencia más adecuada para sustituir a los equipos ineficientes, en tanto que para los proyectos avanzados les brinda un análisis de los niveles de iluminación, cuidando que el flujo luminoso de los equipos nuevos no sea menor al de los anteriores, y evalúa que la inversión que sea recuperada con los ahorros generados antes del fin de la vida útil de los equipos. También esta herramienta da de manera automática a aquellos municipios que buscan participar en el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para Alumbrado Público Municipal los formatos de participación. Entonces, vaya, facilita, como les decía, a los funcionarios tener estos formatos y poder hacer un proyecto de manera más fácil. Esta herramienta la pueden disponer en esta caja de herramientas, pero adicionalmente tiene una ficha en la que pueden leer cuáles son sus características y además cuenta con un tutorial para poder ir revisando en línea. De todas maneras, en la CONUE estamos para atenderlos y si tienen algún comentario, pues nos pueden hacer vía correo electrónico cualquier comentario o observación. En la segunda herramienta, que es la herramienta SID para alumbrado público, esta se desarrolló en el marco de colaboración entre la CONUE y la iniciativa internacional SID, por sus siglas en inglés, que es Despliegue de Equipos y Aparatos Supereficientes. Y esta herramienta lo que hace es permite un diseño correcto de las nuevas instalaciones o modificaciones al alumbrado público municipal. La herramienta SID se recomienda por la CONUE para comprobar las modificaciones y nuevas instalaciones del alumbrado público para dar cumplimiento a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM 013 ENER 2013, Eficiencia Energética para Sistemas de Alumbrado en Vialidades. En esta herramienta también contamos con una ficha y contamos igualmente con un tutorial para que ustedes puedan acceder con mayor facilidad a esta serie de formatos. Esto es básicamente como herramientas que la CONUE proporciona a los municipios, y con esta lámina concluimos la presentación. Igual agradezco nuevamente al ingeniero Martín Cortés por esta ponencia y por el viaje a través del tiempo, a través de este alumbrado público. Por favor, si tiene la audiencia la serie de preguntas o los comentarios, nos la puedan enviar y nosotros poderla retransmitir al ingeniero Martín Cortés. Claro que sí, muchas gracias a ambos. Ya tenemos una serie de preguntas. Ingeniera Valdés, no sé si guste leerlas o procedo yo. Si quieres las leo. Muy y bien. Empezamos con la pregunta que nos envía Rafael Feria. Él es de Colombia y nos comenta que en Colombia utiliza el concepto de uniformidad como la relación inversa al concepto que nosotros utilizamos, es decir, la iluminancia mínima entre la iluminancia promedio, y la pregunta es si hay ventajas o desventajas al respecto. Ingeniero Cortés, ¿nos Sí, escucha? Sí. Sí, no, de hecho, en la misma, prácticamente los valores de iluminancia mínima contra iluminancia promedio, prácticamente se define de la misma manera que iluminancia promedio entre iluminancia mínima. O sea, están relacionados al final del día con el nivel promedio, entonces no hay ninguna ventaja entre ambos. Ok. Ingeniero Rafael, si sigue en línea, nos podría comentar si con esto queda su duda aclarada. Y continuamos entonces con la segunda pregunta que la envía Carlos Blancarte. ¿Qué tan factible es implementar tecnologías de monitoreo y control
para eficientar el uso de los luminarios por medio de dimerización, atenuación, sensores de movimiento y minimizar costos de mantenimiento, evitando rondines, ya que se tendría en línea el fallo de cualquier luminario. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué tan factible es implementar tecnologías de monitoreo y control para eficientar el uso de los luminarios por medio de la atenuación, los sensores de movimiento y la minimización de costos de mantenimiento, evitando los rondines, ya que se tendría en línea el fallo de cualquier luminario? Ok, se refiere a la telegestión. Ok, pues pues aquí va a depender de las características de cada instalación de alumbrado público. En el caso de instalaciones donde pues las instalaciones son dedicadas solamente al servicio de alumbrado, se tienen transformadores, es factible hacer ese tipo de telegestión, porque bueno, pues tienes una instalación más limpia, que en lugares donde a lo mejor de la misma instalación de alumbrado público, pues se cuelgan o está en la instalación de la propia alimentación de las casas. Entonces a veces es difícil determinar en este caso si en ese tipo de instalaciones donde pues pueda estar contaminada pueda tenerse un beneficio de telegestión. Por eso es que es importante que la instalación pues prácticamente sea dedicada para poder controlar y tener ese tipo de beneficios como es la atenuación y pues evitar que pues se atienda un mantenimiento hasta que exista un reporte. Depende de la instalación prácticamente. Ok, bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan si hay alguna autoridad que se encargue de que los ayuntamientos cumplan con las normas para alumbrado público, ya que por lo menos en el estado donde vive José del Carmen, que es quien nos envía la pregunta, los municipios tienen un alumbrado muy deficiente. Sí, de hecho, bueno, prácticamente aquí la idea es de esta plática es acercarse a la CONUE, ya que ellos establecen en su página un listado de los luminarios, en este caso de alumbrado público para iluminación de LEDs que cumplen con la NOM 031 y dentro del mismo programa de eficiencia energética municipal, pues establecen los lineamientos para poder, pues de alguna manera los municipios entren en línea, si se puede decir así, pero sí es prácticamente esto está, pues, ¿quién pueda obligarlo? Está obligado al final del día por las normas oficiales mexicanas a que todos los equipos que se adquieren cumplan con las normas oficiales mexicanas, ya que son contienen los requisitos que deben de tener los productos que se adquieren. O sea, sí estamos obligados de alguna manera, pero sí existen las instancias que de alguna manera pues nos ayudan a que podamos tener una instalación adecuada. Correcto, sí. La siguiente pregunta la manda Natalia Etienne y dice, ¿cuáles son los principales retos de la normatividad vigente? Los principales retos de la normatividad vigente, buena pregunta. Pues prácticamente el principal reto, pienso yo que es hacer que todos los fabricantes en México comercializan sus productos y los que al final del día entran al mercado mexicano, pues se verifiquen sus productos y que todos los consumidores pues conozcan un poquito de estos aspectos para poder adquirir un producto pues de calidad y que sea seguro para su instalación. Entonces el principal reto creo que va dirigido pues hacia la seguridad y hacia la seguridad del usuario y hacia la aplicación. Correcto. Y también ella misma nos pregunta si históricamente cómo se financiaban los cambios tecnológicos mencionados.
anteriormente, pues Ajá. aquí yo no sé, desconozco aquí esa parte, pero normalmente lo hacían pues los ayuntamientos con recursos propios. No sé si se refiere a los inicios o una vez de que ya estaba decretado el servicio de alumbrado público, pero en este caso pues lo hacen por recursos propios de los municipios, Ok, dependiendo las necesidades también que tuvieran en ese claro. momento. Tenemos tres preguntas adicionales. Las formulo y seguimos con las respuestas. ¿Qué tan rentable es para los ayuntamientos tener un alumbrado público con tecnología de celdas solares y por qué no los implementan? ¿Qué tan rentable es? Pues de que aquí el principal problema pues son las baterías. Eh, puede ser- es rentable cuando el sistema de paneles solares pues es bidireccional, se genera energía y eh, pues está prácticamente pues eh, esa energía generada, pues a uno se la están restando del consumo de energía que pudiera hacer durante las horas de servicio del alumbrado público, pero usar paneles solares con baterías pues no es tan rentable porque no es una tecnología limpia el uso de de baterías, y pues tendríamos el problema de estar cambiando constantemente de baterías, al menos 2 años, 3 años, dependiendo mucho, nos ofrecen hasta 5 años, pero pues ahora sí que ahí ya depende también del municipio, de las garantías que tenga el producto, ¿no? Pero sí, en el caso de paneles solares, solamente en el caso de los sistemas direccionales sí es rentable. Ok. Seguimos con las preguntas. Pregunta Fernando Leal, si todos los programas de eficiencia energética en alumbrado público están basados en cambios de tecnologías, no hay programas de telegestión o monitoreo del alumbrado. Y una tercera pregunta ¿no debería ser el principal reto conseguir un alumbrado que nos dé el servicio necesario de la forma más eficiente? Sí, es un buen reto, pero yo creo que para allá vamos, por eso es importante conocer la historia del alumbrado, porque pues eso nos va a llevar al final del día a enfrentar ese reto, ¿no? De ir mejorando los sistemas de alumbrado público. Correcto. Y otra, ¿qué podemos hacer considerando que el suministro de energía por parte de CFE, la variación es de más menos 10% y qué le puede afectar las luminarias LED por esta variación? De hecho, bueno, los luminarios LEDs dentro de la normatividad deben de ser capaces de soportar esas variaciones del más menos 10%. O sea, esos equipos cuando se prueban normalmente se verifican ahora sí que se verifican que den los parámetros en más menos 10 y además los equipos de protección también puedan soportar esa variación. Ok. Fabián Lozano nos pregunta si el cumplimiento de la norma 013 tiene que ser avalada por una unidad de verificación acreditada. Es correcto, es correcto. Correcto, exacto. Iván Luis Payán, me gustaría si pudieran explicar la fórmula donde comparan las luminarias LEDs. Sí, claro, voy a regresar a esa Claro. diapositiva. Ingeniero, ¿desea que le comparta nuevamente la pantalla? Sí, por favor. Claro. Usted me indica, por favor. Sí, gracias. Listo. Ay, caray, permítame. Sí, pues ya lo leí, pero ahorita lo acabo. Ahí está. Ya la ven, ¿verdad? Sí, la vemos. ¿Sí se refiere a esta? Me imagino que sí, que es donde estamos comparando los luminarios LED. En el caso de la fórmula, me imagino que la de hasta abajo, en donde se consideraron el LLD, que es del factor de depreciación, en este caso de LED,
y el factor de depreciación por suciedad de polvo. Si aquí lo estoy indicando con el cursor, si lo alcanzan a ver. Sí, ingeniero, sí lo vemos. De luz de acuerdo a las especificaciones del fabricante del luminario. Este dato. Es de acuerdo a las especificaciones. Depreciación de la luz en función del tiempo. Y esta es la depreciación por suciedad de polvo para el luminario. Se dan cuenta, estoy considerando el mismo factor para uno y para otro, porque son LEDs. En el caso del factor de depreciación de luz, estos son datos obtenidos de fabricante y van en función del tiempo. Al multiplicarse, como son factorizables estos dos parámetros, en uno obtenemos 0.91 y en el otro obtenemos 0.7, que es el factor de pérdidas de luz total, ya que ese factor depende de las dos anteriores. Y bueno, algunos otros factores que pudieran considerarse, que bueno, para efectos prácticos son los dos más importantes. Y al afectarlo por el valor de flujo luminoso solo del lado calle, obtenemos el flujo luminoso mantenido. Este es el flujo luminoso que durante la vida del luminario nos va a estar entregando a la vialidad o a la aplicación. De ahí que, bueno, pues ya una vez que se haga el cálculo, pues ahora sí que se va a tener la relación de nivel de iluminación que se requiere en este caso, en la aplicación. Okay. No sé si respondí su pregunta, pero creo que se refería a esta. Sí, sí se refería a esa, ingeniero. Ok. Y una última pregunta que tenemos aquí, de Yamin Morales. Cuando se cuenta con constancia PAESE de la luminaria, ¿se da por default que la luminaria cumple con lo que dictan las normas para vialidades? Cuando se cuenta con PAESE, sí, efectivamente, el PAESE para su evaluación solicita que se cumpla con la NOM 031. Entonces es la parte más importante que solicita PAESE, ¿no? Como parte de su proceso. Ok, pues esa creo que hasta ahora es la última pregunta. No sé, Adriana, si tú tienes alguna otra ahí en el panel. No, ya son todas Si no, las que, pues con las eso. que me... Ok, entonces, pues nuevamente agradecemos a ICA Procobre por su apoyo en la realización de estos webinars. Les recomendamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones a través del portal de Estados y Municipios, en la página web de la CONUE, en nuestro boletín quincenal o por medio de la cuenta de Twitter cmunicipios1, ya que también compartiremos este material en un par de días. Cualquier duda o comentario, por favor, al correo electrónico municipios@conue.gov.mx. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Se ha terminado el tiempo de la sesión. Agradecemos a todos por su asistencia y participación y por supuesto por dedicar este tiempo para abordar un tema que consideramos muy importante de su conocimiento y puesta en práctica. En unos días recibirán en su correo electrónico los materiales correspondientes a este seminario. Como les comentaba, enviaremos el video y el concentrado de preguntas, así como la presentación. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. Tengan buen día.